Bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del ciclo de formación en terapia postural holística. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Nacho Monti, yo soy el creador del método TPH y después, en un rato Mm. después les voy a contar, si quieren, de dónde viene TPH y cómo es un poco la historia. Eh, pero bueno, básicamente es esto. Quiero darles la bienvenida. La realidad que un poco, no sé si escuchaban el mensajito que les dejé en el grupo. Eh, Está buenísimo. Somos un montón este año. Me encanta. Tenemos muchas cosas súper interesantes para atravesar y para compartir. Hay algo interesante que sí me quiero decir, lo digo siempre al principio y todos miran con cara rara, pero les juro que pasa esto. Antes de hacer un proceso de formación profesional, eh, digo porque por ya los años que venimos transitando esto, lo veo y es lo que pasa. Y hoy justo tuve una entrevista con una profe que se terminó terminó en trabajo práctico ahora y la conclusión final de ella fue, esto es un trabajo de transformación personal. Y yo lo digo siempre al principio y todos miran como una cosa de, oh, bueno, les aseguro que lo más como representativo de lo que nos pasa en este proceso, a todos, me incluyo, es que no somos los mismos cuando terminamos de lo que está pasando hoy, ¿no? Porque esto es como decimos en la propuesta, tiene que ver con una experiencia de involucrarse uno en el propio proceso, de lo que va a ir pasando, ¿no? Más allá de todo el proceso de formación, y ahora Juan nos va a hablar de anatomía y nos va a dar, digamos, va a tener como toda una parte de fundamentación y todo el marco teórico y todo lo que vamos a seguir viendo, pero por eso estoy fuera de cámara, le decía a Adriana, bueno, van a tener que prepararse porque tiene mucho que ver con la experiencia y con pasar por el cuerpo, mucho de lo que vamos a ir después pudiendo reflexionar y ponerle palabras en estos espacios, ¿sí? Pero eh, nada, quiero que podamos poner énfasis, sobre todo en la parte de la experiencia, ¿no? Que cada uno de ustedes va a ir atravesando. Y por eso también el grupo de WhatsApp, lo que está bueno es que sea un grupo más allá de toda la parte técnica que podemos ir aportando y demás, que sea un espacio de poder compartir también lo que vamos experimentando, lo que vamos vivenciando. Y mismo en la práctica les van a ir surgiendo dudas, les van a ir surgiendo como preguntas existenciales, decimos, ¿no? Como muchas cosas que por ahí a veces van a escapar del marco teórico y es interesante lo que va pasando también en eso. Así que siéntanse libres de ir preguntando. Estamos todos aprendiendo. Hay cosas que por ahí tampoco tendremos la respuesta y le iremos buscando juntos. Eh, Nada, pero nada, yo personalmente estoy feliz de encarar un nuevo año de este espacio de formación, que para mí es una de las cosas más lindas de las que hago en el año. Así que, bueno, gracias Ujú. por estar, gracias por la confianza, gracias por sumarse y bueno, y ahí vamos. Juan, ¿querés presentarte vos un ratito? Buenas, hola a todos, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Ahí estaba mirando el chat que Camila Gandolfo dice que en 5 se conecta, no sé si es, No, con qué la es cámara, sí, sí, información. sí. Sí, genial. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Foti, soy kinesiólogo, también he hecho el posgrado de osteopatía y dentro de mi carrera docente, yo digo mi fuerte es la anatomía, ¿no? He dado anatomía del año 2007 hasta el año 2023 en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy viviendo en Córdoba y doy anatomía en la Universidad de Córdoba y en algunos posgrados como este doy anatomía y en otros posgrados de osteopatía doy clases prácticas de osteopatía. Esa es digamos, mi currículum, por decirlo de alguna manera. No sé si algo más. Está buenísimo. No, ya después el Se resto me- lo vas a ir diciendo o lo vamos a ir viviendo
a medida que pasen las clases. Buenísimo, Juan. No, yo siempre como docente, independientemente de la clase que uno dé, está bueno lo que viene, que es poder escucharlos a ellos, a los alumnos, sus intenciones y sus conocimientos mínimos, como para uno también después apuntar a lo que más necesiten dentro de lo que me toca dar, ¿no? Perfecto. Bueno, justamente, esto, digamos, y ya sépanlo, esto no es un monólogo nuestro, esto es un intercambio de conocimientos y experiencias. Por ahí esta parte inicial de la formación es un poco más técnica, entonces Juan como va a estar hablando un poco más de la parte técnica, pero en realidad las clases, la idea es que sea un ida y vuelta. Por eso yo les pido, si no hay mucho ruido ambiente, dejen los micrófonos abiertos, que se escuche el ruido del mate también, y, digo, a veces el micrófono abierto está bueno porque sale la pregunta más espontánea, ¿no? A veces como, ¿no? Como si tuviéramos una charla casi todos juntos. Si tengo el micrófono cerrado, hay algo que nos pasa con el micrófono cerrado que tengo que, como que la timidez del empezar a hablar, tengo que salir del micrófono, tengo que hacer, bueno, nada, es como que pasan otras cosas. Eh, Así que yo, en principio, siempre soy como, me encanta que los micrófonos estén abiertos, libres y que cada uno pueda ir preguntando lo que le salga espontáneamente. Y como dicen en todos los cursos, me imagino, la pregunta o la duda de uno puede ser la pregunta o duda de muchos y siempre uno a veces por timidez o demás no lo hace, pero está bueno. Bueno, siguiendo con la propuesta que les decía antes, ahora los queremos escuchar a ustedes, así que vayan o empiecen a hablar o levanten la mano, lo que quieran, pero la idea es que cuenten un poco, bueno, el nombre la mayoría lo tiene ahí abajo, los que no está bueno que lo pongan, porque todavía no los conozco a todos, entonces que aparezca el nombre abajo está bueno. Y digan un poco esto, ¿no? Digamos, qué formación tienen y qué experiencia y expectativas tienen con esta formación. Todo esto queda grabado, chicos, quiero que sepan. Bien, Bueno, cuento yo un poquito. dale, Cari. ¿Qué tal? Bueno, yo me llamo Karina, soy profe de educación física, me recibí en el año 93. Desde que empecé, primero trabajé mucho dando clases de natación, después empecé en escuelas, ya en el año 2000, y desde ese momento que trabajo dando clases en primaria y secundaria. Vivo en Capital Federal. Hago pilates hace 6 años. Hice una formación de pilates a fines del año pasado porque me propusieron dar clases en donde hago yo. Y aparte conocí a Nacho en octubre, noviembre, que vino a Capital a dar una formación, una capacitación para secundaria. Hice esa capacitación que fue una tarde que pensé cuando nos dijo vamos a la colchoneta que iban a ser 15 minutos y estuvo una hora y media acostada. Y la verdad que salí fascinada de la clase, me encantó, no conocía el método, no conocía nada, me hizo muy bien y nada, ahí me empecé a enganchar, empecé a seguirlo por Instagram y bueno, me costó tomar la decisión de hacer el curso por el tema de los tiempos, por la carga horaria, pero bueno, dije, si no lo hago ahora, no lo hago más. Así que me anoté y estoy súper entusiasmada, quiero aprender mucho y mi idea es poder después trabajar y dar clases también de TPH, así que vengo con muchas ganas. Buenísimo. Bienvenida, Karina. Gracias. Bueno, ¿quién quiere Bueno, hablo seguir? yo. Dale, Ah, Lau. perdón. Dale, dale, dale. Hola. Bueno, mi nombre es Laura. Yo no vengo del palo, ni soy kinesióloga, ni soy profesora de educación física, nada, solo que tengo 8 años de trabajar con Nacho en TPH. Y anotarme en la certificación es simplemente algo para mí. Si es una nueva herramienta de trabajo, bienvenida, pero es para que yo siga entendiendo y profundizando aún más el método que es fascinante desde mi punto de vista y de la forma que entregan los conocimientos todos los profes. Así que dije, me merezco un tiempito para mí para entender un poco más de qué se trata todo esto y estar físicamente y emocionalmente un poco mejor. Así que acá estoy. Está buenísimo. Bueno, Lau, muchas gracias y bienvenida.
Gracias. Bueno, Hola, ahí va, Vane. Bienvenida. hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Vanessa, soy profe de yoga, hace 10 años más o menos que practico y, y bueno, primero hice una especialización con Hatha y después me metí en Ashtanga, lo cual me lastimé un montón, así que como que empecé a estudiar otras cosas, me interesaron otras cosas y me puse a estudiar kinesio, hice hasta tercer año y por cosas de la vida me tuve que venir a Neuquén, a mi provincia. Eh, y bueno, acá estoy en un pueblo de 10.000 habitantes dando mis clases de yoga y incursionando en el tema terapéutico porque siento que hay muchas posturas de lo clásico que no podemos lograr y que está buenísimo el uso de los elementos. Hola, hija. Y aprender cómo darle lugar a otras personas y que puedan lograr otras cosas. Perdón, llegó mi hija y tengo que abrir. De- Y bueno, Vane, básicamente es eso. perdón, que te decía. Uy, se cortó. Bueno, entró, le dije, le cortó el cable. Bueno, ahora cuando vuelva continúa, supongo. Bueno, ¿quién quiere continuar? Dale. Eh, Soy Silvia, eh, soy profesora formadora de yoga. Eh, Hice una mezcla de yoga con neutonía para mucha gente que tenía problemas de adaptación, como decía ella, a posturas. Eh, Toda la técnica china de masajes. Bueno, el centro que tengo es un centro para formar instructores, profesores. Y después un tercer año que yo lo denomino como profesor integrador de varias, o sea, agregando esto de ferodinamia, eutonía y demás, para dar herramientas al otro con otras materias. Eh, Creo que ya a mi edad, no sé si es la última cosa que estudio, fue como un accidente que apareció Nacho ahí en Instagram cuando estaba viendo otra cosa, dije, oh, qué bárbaro. Es más, esta semana me entregaron el libro. Genial. Hice todo febrero de práctica, incluyendo core, no solo TPH, y me encantó. Me encantó, hasta las clases de core son sensacionales. Las pasé a yoga y les encantó a las chicas, como tener algo nuevo, no tan rutinario. Así que bueno, muy, muy contenta de estar acá y espero que, bueno, sigamos todos con esta sanga, como decimos los yogis, de unión, ¿no? Estamos todos en una punta dada, pero bueno, en grupo siempre WhatsApp nos une. Está buenísimo. Bueno, buenísimo. Bienvenida, Silvia. Espera, ¿y de dónde sos vos, Silvia? Soy de la provincia de Buenos Aires, del partido de Almirante Brown. Estoy entre Adrogué y Bursaco, estoy ahí en la frontera. Ok, sí, me acuerdo de Bursaco, ok. Bueno, bienvenida, Silvia. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere contar? Yo cuento A ver, dale, acá. Adri, y después sigue Marcos, que levantó la mano también. Dale. Bueno, Adriana. dale. No, ¿Es Adriana, Marco? dale. No, Adriana, Adriana, No, dale, dale, dale. dale. Bueno, yo Dale. soy Adriana, soy de Entre Ríos, soy kinesióloga. Me dediqué mucho tiempo a terapia intensiva, que es mi especialidad, nada que ver. Y hice un posgrado en actividad física y deporte también. Y bueno, actualmente lo que quiero es retirarme un poquito de todo lo que sea salud tan crónica, tan aguda, digamos. Así que nada, quise anotarme en yoga este año y no abren en el 2027 y así por esas cuestiones de la vida los encontré a ustedes y bueno, me interioricé un poco en el tema y me enamoré de todo. Y bueno, hice un par de prácticas, qué sé yo, y me inscribí en, no sé, en enero, febrero, y acá estaba, ansiosa esperando.
La idea es cambiar un poquito el rumbo de mi profesión a algo más saludable y que me llene un poco más. Y bueno, aquí estoy ansiosa, esperando a ver qué pasa. Bueno, está buenísimo. Wow, de terapia intensiva a TPH, es como, Amo uff. igualmente la terapia intensiva, es mi amor, pero es muy desgastante. Bueno, Así acá vas a ver que igual estoy que disfrutando. trabajás con, sí, 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 acá trabajás con, no estás en la emergencia que se te va a morir alguno, pero vas a ver que ahí viene, Sí, que vas a claro, trabajar con casos, sí, con complejidades interesantes. me Eh, gusta, me interesa. Lo que pasa es que uno a veces necesita también despejarse. Yo trabajé mucho tiempo con pacientes oncológicos y también es mucho el desgaste a Bueno, veces. yo ahora estoy trabajando con pacientes paliativos, así claro, que sí, oncológico tengo bastante. Y bueno, nada, ahí vamos. Igualmente, todo lo que es terapias emocionales, hace un par de años que me vienen como tocando la puerta muy de cerca y estoy como prestando mucha atención a eso y encontré esto que era como un combo de todo lo que yo andaba buscando por ahí. Así que dijo, bueno, también estoy como ahí, no me acuerdo quién dijo de los tiempos, Karina creo. Cari, sí. Y, y bueno, nada, me anoté con ojos cerrados e intentaré hacerlo lo mejor posible. Y sí, yo pasé también horas de última hora de miércoles para las profesoras que han sido alumnas mías, porque no se puede todo, no se puede. No, tal cual. Pero bueno, vamos adaptándonos. Está buenísimo. ¿Y de qué parte de Entre Ríos sos? De Concepción del Uruguay, Ah, sí, buenísimo. estoy cerquita de Buenos Aires. Sí, 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 sí. Bueno, bienvenida, Adri. Gracias, Vamos, allá vamos. Buenísimo. gracias. Bueno, Marcos, Bueno, buenas tardes. ¿Cómo ¿cómo andan? andás? De Balcarce. De No Balcarce. sé si conocen Balcarce, sí. Sí, Ujú. vamos Bien. escalando, caminando por las montañas, ahí todo. Bueno, lindo lugar, linda ciudad. Bueno, como te decía la otra vez, que la vez que nos encontramos, yo trabajo en un club, que fue el club que voy desde chiquito, y después tuve la suerte de trabajar ahí. Llevo 25 años ya en el mismo club, y pasé por todos los deportes practicados, habidos y por haber. Hasta que después, gracias a varias lesiones, tendinopatías y distintas lesiones deportivas, dije, bueno, ¿qué pasa si empezamos a trabajar del otro lado? Entonces comencé así esporádicamente una clase de yoga hace 10 años y fue un antes y un después para mi vida, no solamente desde lo físico, sino desde lo emocional. Y bueno, después de estudiar y de prepararme, actualmente soy profe de yoga restaurativo y postural. Y lo que buscaba era la posibilidad de ir buscando nuevas maneras de entender el cuerpo y buscando, primero me curé yo, me curé no, pero voy en proceso, porque entré siendo una madera a yoga y ahora vamos a poner que soy plástico, no goma todavía, pero me, me he estirado un poco y dije, ¿cómo esto yo se lo puedo dar a la gente que va al club? O sea, que empiecen a entender de que no es solamente la actividad física, sino que pasa por otro lado. Y bueno, igual en las redes sociales y la verdad que me encantó el método, me encantó, es otra cosa totalmente distinta. De hecho, robé algunos ejercicios, te tengo que ser sincero, ya en algunas clases, eh, porque me encantaron los ejercicios y mis alumnos estaban re contentos. Así que muy contento y con mucha expectativa, me encanta la propuesta. Bueno, buenísimo. Bienvenido, Marcos, también. Y bueno, acá van a ver que es esto que hablamos al principio, que yo les contaba. Una vez que, sobre todo los que van dando clases, se te empiezan a pegar los ejercicios. O sea, no es que nosotros nunca sientan que nos roban ejercicios. En realidad es parte del compartir también. Así que está buenísimo. Y el De ir. hecho, te cuento, vos sabés que yo bueno, de chico que ando en moto, mi vehículo es la moto. En las Ujú. ciudades chiquitas más se usan las motos. Y mi hombro derecho, de tanto estar en moto y con frío y todo, yo suelo contracturarme, si bien soy zurdo, el hombro derecho. Y hay un ejercicio que hicimos en una de las clases que
es increíble cómo me lo fue mejorando en todas las clases que hice en este último mes. Entonces, a veces también es bueno ser no solamente profe, sino pasar por alumno y entender el cuerpo de ese lado. Entonces dije, uepa, si esto es muy bueno. Sí, recontra. Digamos, tener como la humildad que dijiste recién, de entregarnos como, digamos, como acá por ahí tratamos de sacar el concepto de alumnos y poner más consultante, alumniente, no sé, siempre estamos tratando de reconfigurar el nombre de qué, pero, pero sí ponernos como desde el lugar de aprendiz también. Ahí es donde también se genera un aprendizaje como súper interesante. Es como muy nada, pasan cosas interesantes ahí también, en ese cambio de roles. Así que está buenísimo lo que dijiste. Bueno, Nunca dejar de ser practicante. exacto, Sí, es bueno, verdad. sí, 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 pero que hay veces que, no, que nos pasa que por ahí por una cuestión hasta de roles o de ego, no sé, bueno, llamarlo como quieras, medio que estamos en un lugar, ¿viste? De estar como nada, como que nos olvidamos de esa parte también, que seguimos siendo todos principiantes y no hay que perder nunca esa mirada, así que está bueno. Bueno, Pero gracias Marcos, bienvenido. Lau. no, yo quería decir lo que vos decías, Nacho, eso de que se pegan los ejercicios, ¿no? Empiezan a ser parte de uno y de repente no te das cuenta y te corregiste, ¿eh? La postura de decir, para, esto mejor es así y así. Y es parte de la nueva forma en que uno se paran en la vida con la postura, con todo, o sea, se te incorporan a la vida cotidiana. Sí, Ujú, sí, como decimos, cambia la forma en que te habitas, ¿no? Que nos habitamos. Es como, ujú. ahí cambia algo ahí, en el ADN de cada uno, así que bueno. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Vamos que Eh, bueno, si querés, Viviana. Viviana, Dale. ¿qué tal? Hola. Bueno, mi nombre es Viviana, vivo en Pilar, soy masoterapeuta, pero ya hace un tiempo que no me estoy dedicando porque, bueno, mi cuerpo ya me dijo, vamos para otro lado. Así que estoy haciendo el instructorado en mindfulness y mi idea es dar movimientos conscientes, así que me parece que esta es una formación que va muy para eso y bueno, nada, estoy muy expectante de hacerlo y ya tomé las clases, me encantaron, así que bueno. Está buenísimo. ¿A dónde estás haciendo la formación de mindfulness? Con Clara Gadina y TIB también. Ok, está buenísimo. Bueno, Viviana, bienvenida. Gracias. Ok, y muy bien. Genial. ¿Quién sigue? Ahí está Camila. Alto me parece. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Acá son todos encima. Te Hoy veo. está complicado. Qué lindo, qué Se Bueno, puede, lindo. se puede. se No. puede, se puede, sí, se puede. Sí, sí. Bueno, mi Bueno, nombre es Cami, soy licenciada en educación física y me especialicé en todo lo que es embarazo y posparto. Luego hice también la formación en neutonía, claro, en embarazo. Sí, y bueno, un poquito, claro. como decía Marcos, la idea era, la idea era como, a ver, no sé si sería cambiar la mirada, pero como que a uno a medida que también va haciendo formaciones empieza a cambiar la mirada del cuerpo y no solamente desde el lado físico, sino como, bueno, este cuerpo, y me pasa con las embarazadas, qué trae, cuál es la historia, cómo acompañarlo. Así que también una de las chicas decía, estaba en Instagram, me salió, empecé, averigüé y dije, bueno, dale, confío, lo hago. Así que bueno, súper entusiasmada, con ganas de aprender y atraer cosas nuevas, tanto para uno como para el resto también en mis clases. Está buenísimo, Cami. Che, ¿y de dónde sos vos? Ah, de San Rafael, Mendoza. Ah, me Ah, gusta. está buenísimo. Qué lindo. Buenísimo. Sí, sí. Bueno.
Muy bien. Bueno, bienvenida Cami. Muchas gracias. Gracias, buenísimo. Bueno, ¿qué más le falta? ¿No? A ver, No, yo soy Roxana sí. Salvetti, soy kinesióloga, soy de Córdoba, como decía Juan, que vive en Córdoba, pero yo soy de cordobesa, pero vivo ahora en Lobos, Buenos Aires, Ah, mira. hace 9 años. Sí. Soy osteópata, también como decía la chica de arriba, hice terapia intensiva durante 15 años, más o menos, así Ah, que... mira. sí. Pero en el mientras tanto estudié RPG y bueno, hice en EOBA osteopatía. Y bueno, nada, también te vi en Instagram, estoy en la búsqueda de hacer algo diferente, qué sé yo. Primero para mí, ¿no? Todo lo que hago lo hago primero para mí, para conocerme, tener conciencia de mi cuerpo, pero después, bueno, ver cómo lo armo para por ahí ofrecerle al paciente, ¿no? Está bueno. Pero Bueno, bueno, sí. está bueno, Bueno, sí, es eso, acá también, ¿viste? Vos vas a ver que mucho primero lo pasamos por el propio cuerpo, la propia experiencia, y después trabajamos mucho en cómo hacer de esa experiencia para, para, primero, para, si querés, entenderlo como conceptualmente y después cómo hacer para bajarlo, ¿eh? Pero, Claro, sí, la idea Eh, es aprender también un poco cómo ofrecerlo, ¿no? Porque por ahí a mí me cuesta como, no soy profe, digamos, es como que no sé cómo armar algo para ofrecer quizás a un grupo. Un paciente individual me sale, pero en grupo no me sale, aún. está buenísimo, está Pero clarísimo. bueno, es para eso, Está genial. también un poco. eh, me voy a meter un segundito y te pregunto, ¿qué año te recibiste en EOBA? En EOBA en el 14, Ah, bien, bien. 2014. Yo me recibí en el 2017, así que estás mejor Ah, mira. posicionada. También en EOBA. Vos hiciste una No, mezcla con EOBA sí, EON los EOM, primeros años. sí, cuando ahí se pelearon, yo estaba justo en tercer año y me quedé en EOBA. Se peleó Bien, bien, bien. Ricard bueno, se peleó la escuela, las dos escuelas, y se dividieron. Sí, sí, sí. Bueno, Ro, bienvenida. Y Gracias, nada, bueno, va a estar interesante. Sí, está buenísimo. dale. Bueno, muy bien. Y también de Córdoba, pero se fue para Lobos. Sí. Yo soy nacido en Córdoba, criado en Buenos Aires y en realidad vivo en Nicho Cruz. Ah, qué bueno, mirá. Para los que conocen, Sí, estoy en la sierra de Córdoba, en realidad sí, les muy cambié la ciudad. sierra. Sí, yo nací muy sureste de Córdoba, muy límite Santa Fe, pero estudié y viví muchos años en la ciudad. Y mi familia ahora vive Jesús María y mi Sí, hermano en Villa María. Así que toda la bien, flia está allá. muy Bueno, bien. buenísimo. Y esperá, y seguimos con Córdoba, así que está caro ahí. Sí. Vamos, vamos, que viene otra, hay otra cordobesa también, ¿eh? Fuerte Córdoba. ¿Ah, Sí, sí? sí, Córdoba, tremendo. Esperá, no se te escucha, Caro. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora? Sí, sí. Bueno, ¿cómo les va? Yo soy de Hernando, provincia de Córdoba, ahí cerca de Villa María. Soy nutricionista y siempre no supe bien manejar el estrés enorme que me provocaba todo, estudiar, la profesión. Bueno, entonces ahí encontré yoga, encontré un profe que yo siempre digo que me salvó la vida porque ahí aprendí eh, qué es mente, qué es tranquilizarme, qué es estar fuera de mi cuerpo, o sea, muy nerviosa, muy alterada. Bueno, aprendí. Ahí empecé a ver que entre nutrición y yoga y la conducta alimentaria y había una cosa muy interesante que una se combinaba con la otra. Entonces siempre hice cosas con el cuerpo y con diferentes tipos de yoga o meditación, respiraciones y todo esto. Eh, pero bueno, más que nada siempre hice nutrición. Y hace unos 3 añitos, eh, toda mi cuestión emocional se ve que siguió superándome. Y
me diagnosticaron fibromialgia. Ah, Y ahí lo encontré a Nacho, gracias a Dios, porque bueno, hace un año que practico TPH y claro, es esencial TPH. O sea, yo estaba dando clases de yoga y de un día para el otro me quedé dura, rígida, con mucho dolor y no pude nunca más hacer yoga. Pero TPH es genial y desde que empecé a hacer casi todos los días, realmente me cambió todo, me cambió la ansiedad, la emocionalidad, el cuerpo, el dormir, el de estar contenta. Pero bueno, no me imaginaba hacer la certificación, creo que fui impulsiva, me encantaría, sueño con salirme de nutrición, porque también es como que necesito más estar en el cuerpo, estar en el movimiento, estar en qué calma el sistema nervioso, el estrés, quiero como pasarla mejor y además, bueno, ver si para mí curarme, ¿no? Que como que tengo un recuerdo la fibro. Así que bueno, esos son mis sueños, estoy con un miedo, o sea, me doy cuenta que el cuerpo tiene miedo. ¿Qué hago acá? Pero 50 años, siento como que digo, arrancar otra cosa, pero sí, estoy muy feliz al mismo tiempo. Así que bueno, cuenta. Yo entonces voy a pensar que soy momia ya, ¿eh? no, por favor, Y no, yo también. no, es un poco como a Silvia. En mi caso yo me dicen otra cosa, vas a estudiar. Pero bueno, son búsquedas. Siento que TPH hace esto que no terminé de encontrar con yoga. Siento que es más, bueno, más para mí, me siento como más yo misma. Eh, bueno, no Está sé. bueno. Pero claro, espera, que no vos sos profe de yoga entonces también. El año 2004. Mirá, no Pasa que sabía. yo nunca me dediqué solo a yoga. Entonces dejaba. Aparte me mudé 16 veces. Oh, Ahora viví muchos años en Córdoba capital, pero hice muchas. Ya Sí, sabemos de dónde muy... viene el estrés entonces. Estar quieta. Por lo menos Me 16. mudé una vez en mi vida y me estresé, así que Sí, pero Bueno, bueno, estoy muy claro, está buenísimo. con poder compartir. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos ahí, está buenísimo. Bueno, bienvenida también en este nuevo espacio, Caro. Sí, gracias. Bueno, genial. Pero Eh, aparte te hizo una publicidad fantástica. Tremendo, sí, sí, sí. Ella no pagó este mes no lo paga. No, creo que no paga el instructorado. Bueno, ya saben, sí, hay mucha gente que, no es que mucha gente, pero conozco o me dicen profes de yoga, ay, tengo alumnos con fibromialgia y salen redoloridos. Bueno, yo les digo, TPH, les paso ahí el perfil porque puntilla. no es, Perdón, es yo tuve algo una que va. experiencia similar a la de Caro, pasa que fue hace tanto tiempo. Yo hace 8 años cuando lo conocí, Nacho también estaba con el problema de protusión en la cuarta y quinta lumbar. Y a mí me lo recomendó un amigo y me dijo, anda con Nacho que es mago. Digo, ¿cómo? Así, me dijo así, anda con Nacho que es Ah, mago. Y bueno, y acá estoy, son 8 años, o sea, te entiendo totalmente, Caro, porque es un antes y un después. La técnica, o sea, está buena, está buena. Así que bueno, sí, ayuda un montón. Bueno, hoy no vas a entrar en la cama ya, Nacho. Hoy quiere, sí, sí, sí. Hoy quiere. Tremendo. Bueno, igual no se van a salvar con todo esto de meter el cuerpito ahora a trabajar. Así que, bueno, ¿quién queda? Queda Laura, Javier, Marisa y Caro. La otra Caro. Creo que estamos, ¿no? ¿Quién quiere de las cuatro que? Yo, Vamos, Marisa. ¿se escucha? Perfecto. Sí. Está bien. Bueno, mi nombre es Marisa, soy kinesióloga, soy de Villa del Rosario, Córdoba. ¿También de Córdoba? Otra También de cordobesa. Córdoba, qué Ah, calidad. muchos de Córdoba, ¿eh? sí, veo. Eh, Bien, bueno, yo me dedico a rehabilitación en traumato
soy instructora de Pilates y doy ejercicios terapéuticos adaptados. Y bueno, estoy también en esa búsqueda de hacer algo, otra cosa, trabajar un poco más con las emociones, desde otro punto. Y bueno, en la búsqueda se me apareció también en el Instagram TPH, Nacho. No sé, también conecté con vos porque te gusta mucho la montaña y a mí también. Entonces dije, esta tiene que ser la mía. Y bueno, y qué sé yo, acá estoy probando, tengo mucha ansiedad, pero bueno, y en el mes de febrero que estuve de vacaciones y tenía tiempo libre, aproveché y tomé muchas clases y me encantó, me encantó. Después no tuve más tiempo de tomar ninguna ni nada, no sé ahora cómo vamos a hacer, pero voy a tratar de acomodarme. Y bueno, vemos, me parece que va a estar bueno. Bueno, buenísimo, Marisa, bienvenida. Bueno, gracias. ¿En traumato tenés Mm. alguna especialidad o es tipo general? General, sí. Ujú. Bueno, Hago todo traumato. ok. Ujú. Bueno, después de un rato, si tengo tiempo, les cuento un poco también mi experiencia, que algo de eso ahorita va a aportar. Bueno, Bueno, buenísimo, bienvenida entonces. bueno, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Ahí va Carolina. Voy yo. Hola, ¿cómo están? Hola, Caro. Hola. Hola. Bueno, yo doy prácticas de yoga también y llegué a Nacho porque una alumna que estaba en Buenos Aires estaba en un congreso, no bien, no sé bien qué era, y me mandó una foto tuya contándome un poco qué era lo que estabas haciendo. Entonces ahí me puse a investigarte y a mirar y a ver qué había y bueno, llegué a TPH y bueno, conseguí el librito también, lo leí, entonces dije, bueno, quiero como profundizar un poco más en lo que yo brindo, pero bueno, darle como otra mirada, buscarle más profundidad y también me gusta mucho esto y que ya lo empecé a hacer un poco como a trabajar uno a uno, ¿no? Que siento que muchas veces en las prácticas no se llega a determinados lugares porque por ahí son muchos y no se puede llegar a ese lugar. Entonces, me parece interesante desde ahí también, como, bueno, cómo abordar y cómo realmente acompañar el proceso de una persona que necesita, ¿no? recuperar determinadas partes y para mí primero, ¿no? Por supuesto, experimentarlo para poder transmitirlo. Así que bueno, esa es la intención. Vamos a ver también con los tiempos, cómo llego, cómo voy, pero bueno, ahí vamos. Vamos a hacer todo el esfuerzo para cumplir con todos los tiempos necesarios. Así que bueno, gracias. Dale, Gracias. buenísimo. Espera, ¿y de dónde sos, Caro? Ah, yo vivo en La Pampa, La Pampa. Ah, sí. General Pico, ¿no? Vivo. En General Pico, sí, en General Pico, en La Ahí va. Pampa. Sí. Bueno, bueno, bienvenida. Bueno, Ahí gracias. vamos. Bueno, ¿Laura o Javier? ¿Quién quiere seguir? Laura, vamos con Laura. No sé si me Ahí escuchan, está. no. Sí, perfecto, te escuchamos. ¿Sí? Ah, bueno, yo soy Laura, de Río Negro, Las Grutas. Estoy Ah, bastante Ah, lejos. mira. no, cerca, estás acá Eh, cerquita. acá no. Ah, sí. Soy profe de Pilates. Y bueno, también como todo el grupo, te seguí por Instagram. Vi una de las clases una de las propagandas. Bueno, enseguida me contacté con Cande y ahí nomás empecé a tomar clases en enero, en plena temporada acá, que se me complicó, pero bueno, después tuve que dejar por el tema del negocio, porque aparte de dar clases de pilates, tengo una heladería en común con mis hijos. Qué rico. Así que tengo heladería de noche y de día trabajo de pilates, así que bueno, nada. Y cuando te conocí en Instagram, la verdad que hice un par de clases y me sentí bastante bien. Tenía unos dolores en la espalda y otras clases de molestias, se me fueron. Así que dije, no, esto está muy bueno y como tengo a clientas con muchos dolores, trato de especializarme más en este tema
y las he ayudado con alguna de tus clases también, ejercicios, y la verdad que le dio resultado y están chochas. Me dicen, Laura, dale para adelante con esto, que esto es lo tuyo. Yo le tengo mucha paciencia a la gente mayor. Me encanta trabajar con abuelos y con gente con problemas, discapacidades, y me gustó bastante esta rutina, digamos, esta parte de TPA. Así que bueno, nada, eso. Me Bueno, interesó mucho porque me gustó para mí y para ayudar a los demás. está buenísimo. Bueno, Laura, vecina acá de la casa, así que bienvenida, Lau. Gracias. Y Gracias. bueno, Javier, Quedé, te toca a quedé vos. último. Sí, te toca a vos. Bueno, yo soy Javier Tini, de Venado Tuerto. Bueno, a Nacho lo conocí por un amigo que me recomendó el libro y también me llamó la atención esto de combinar distintas disciplinas. Yo estoy vinculado a las terapias holísticas, trabajo como profe de yoga acá en la MUNI, también estoy asociado con una médica y damos talleres de constelaciones familiares. Bueno, estoy vinculado al trabajo corporal. El yoga me sirvió mucho porque yo tenía una escoliosis grave, no le podía encontrar la vuelta y bueno, con Astanga, que es un estilo, digamos, de entrenamiento, se me ha ido corrigiendo. Pero bueno, sigo en esta búsqueda de seguir incorporando cosas y bueno, me llamó la atención también de la técnica, esto del basquetbolista famoso, de Pepe Sánchez, que haya dicho que le sirvió tanto. Entonces ahí me generó esta intriga, digo, un deportista de élite que se haya recuperado tan rápido, digo, me llamó, me generó la inquietud. Así que por eso me anoté y bueno, acá estamos. Bueno, Javier, también bienvenido. Y ahí Gracias. vamos. Hablamos todos, ¿no? Creo que sí, sí, estamos todos. Bueno, vamos a hacer una cosa, antes que arranque Juan. Juan, te robo unos minutos más, pero así nos movemos un poquitín y después ya te dejo todo el bloque entero y yo prometo no hablar demasiado. Eh, para que se vayan acostumbrando en todas las clases teóricas, la idea es meter aunque sea un bloquecito de cuerpo, ¿sí? Que no sean 2 horas de estar todos sentados. Eh, así que eh, vamos a hacer así. Así donde están, si pueden, vamos al piso, idealmente con una Voy colchoneta, a buscar, no lo que sabía, ya tengan. vengo. Bueno, bueno, Nacho, digo algo. Primero es que estoy con celular porque estoy en lo de mi hija con sí. 39, o sea que ni me fui a mi casa. ¿Cuánto? ¿39 de fiebre, dijiste? De fiebre, sí. Por No. eso hace acá, cuidándole la casa y ya me quedé acá. Bueno, Eh, no, quédate tranqui ahí sentadita. Quedo mirando si puede ser, así ya después agarro la otra parte. Sí, 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 obvio, sí, sí, sí. Y me agarró mal, vine a cuidar al nieto de 4 patas y Y quedaste ahí, claro. Yo lo que tengo es camilla, Nacho, no hay problema. Está bien, tratá de no caerte, lo único que te pido. No sé qué viene. Vos sabés que no sé qué viene. No, no, vamos a hacer una mini práctica de seteo, esto que hablaban eh, de las ansiedades y muchas cosas que dijeron que ya está buenísimo que lo estén registrando, o sea, eso ya es un montón, y que podamos hablar así abiertamente de lo que cada uno fue sintiendo, está genial. Así que bueno, ya arrancamos re bien porque se fueron abriendo, así que me encantó. Bueno, vamos a hacer esto. Nada, son unos minutitos nada más como para setearnos y para hacer como un ejercicio nada, eso, de conexión con el cuerpo. Entonces, se van a quedar acostados boca arriba. Juan, si querés acostarte directamente en la camilla, vos también ahí. Eso. Acostados boca arriba. Idealmente no hace falta hoy, pero si para que vayan sabiendo y vayan como armando después los lugares, que si la cámara lo puede tomar de costado, mejor, porque así podemos ver bien los apoyos de la espalda y demás. Ya después, durante la formación, se van a poner ustedes de este lado a observar
el movimiento de otros y van a ver que es mucho más fácil para ver cuando están de costadito. Y los que están con el celu, cuando puedan, lo ponen apaisado. Nada. Ahora no hace falta, ¿eh? Arisa. Ah, Sí, sí, ahí va. Bueno, entonces. Virín, eso. Viviana, espera que me quedaste mirando el techo. No, Si yo, puedes bajarme. lo que pasa es que se me complica, puede ser que me Ah, quede hoy sin... listo, Se me listo, listo, complica listo, pasar listo. la compu y todo No, eso. listo, 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 déjala ahí. Yo te escucho, estoy Bueno, abajo. te voy a imaginar. Así, bueno, vemos a ver que no te está haciendo lío. Bueno, entonces, ahí como están, sí, eso que empezaron a hacer algunos tímidamente, empiecen a desperezarse, empiecen a hacer, como a tratar de conectar con lo que el cuerpo estaría necesitando, pero el desafío de esto es que traten de no intelectualizar. No es que lo que ustedes piensan que el cuerpo necesita, sino que el desafío acá está en tratar de eso, de ir explorando qué movimiento, qué cosa, qué es lo que el cuerpo estaría necesitando en este momento. Cami, si puedes prender la cámara, mejor. O me escribiste algo y no te escuché. Bueno, fíjense si aparece algún bostezo, fíjense si aparece algunas ganas de estirar alguna parte puntual, si aparece, de hecho, cuando empiezan a mover el cuerpo, si hay algún registro de alguna parte más tensa que otra, si aparece, como ya les veo a algunos, una especie de cansancio que hasta este momento no sabían que tenían, es válido, ¿eh? Todo esto es válido, chicos, no hay nada que esté bien o mal. Está bueno esto, ¿no? De ver, uff, tengo el día encima, la semana, el huevo y la rosca de Pascua que todavía no terminé de bajar, lo que aparezca en el registro va a estar bueno. Ahí va. Bien, y a medida que vayan como entrando en ese registro, flexiono rodillas, trato de traigan las rodillas hacia el pecho, con las manos sostengo las rodillas. Ahí va. Y ahora vieron que muchos agarraron como las piernas con fuerza y demás. Bueno, traten de ahora de sostener, de apoyar las manos en las rodillas, una mano a cada rodilla, pero con un poquito menos de como de exigencia, ¿no? Que no quede como en tensión, en exigencia. Acá no tenemos que hacer la mejor flexión de rodillas del mundo. Simplemente eso, apoyen las manos en las rodillas y vayan a registrar cómo está la respiración en este momento. ¡Uah! Ahí va. Separo un poquitín las rodillas, como que dejen que las rodillas se abran un poquito hacia los laterales. Y si pueden, con las manos en las rodillas, traten de dibujar círculos concéntricos, o sea que cada rodilla se mueve formando un círculo independiente, muy suave. No hace falta que sean ni siquiera que sean parejos, ¿no? Puede ser primero muevo una pierna, después la otra. Vayan como tratando de explorar a ver qué pasa con ese movimiento de piernas, de rodillas. Si al mover ahí las piernas sienten alguna especie de resistencia, de tensión en alguna parte del cuerpo, si sienten que al mover las piernas les aparece nada, se les corta, por ejemplo, la respiración, les pasa algo en alguna otra parte del cuerpo, traten de registrar si las rodillas giran en redondo o si es más un hexágono o un cuadrado. Y no que cuando empiecen a mover, eso, ahí va, eso. Y fíjense de cambiar el sentido de rotación de las piernas. Pueden ir jugando de nuevo. No hace falta que las piernas giren como simétricas. Puede ir una pierna para un lado, otra pierna para el otro. Una pierna por ahí se puede abrir más que la otra. ¡Uah! Excelente. Bien. Y cuando estén,
Eso, despacito van a bajar los pies al piso. Y ahora, si quieren, vuelvan a estirarse, vuelvan a esperezarse y traten de ver qué sienten ahora, si sienten algo diferente, si pasa algo diferente de lo que pasaba hace un ratito. Sí, me encanta, me encanta. Acá somos fan de los bostezos, de las desperezadas y de todo eso. Ah, bien, y última cosita que vamos a hacer, después de sacar este registro de lo que acaba de pasar, flexiono de nuevo rodillas y vamos a ir a investigar con la yema de los dedos, vamos a ir a masajear acá la zona de la boca del estómago, bien la parte del diafragma, los pies en el piso, Cari, cuando puedas. Ahí va. Entonces los pies en el piso, sientan los pies en el piso, caderas en el suelo, bien relajados. Y despacito de ahí empiezo a masajear esa zona de la boca del estómago. Justo ahí donde terminan las costillas y arranca el abdomen. Metan un poquito de mano por ahí adentro. Y vamos como a censar, ¿no? Como que la yema de los dedos de pronto se ponen como en calidad de sensores y vayan registrando a ver qué pasa por ahí. Si sienten tensión, si sienten resistencia, ¿qué es lo que pasa por ahí adentro? Y desde la zona central vayan explorando hacia los laterales a ver qué va pasando ahí. Y por ahí encuentran que hay más tensión o en el centro, o sobre un lateral, o sobre el otro, o sobre los dos laterales, o por ahí está todo hecho un nudo, o por ahí no pasa nada. Vayan registrando. Ahí va. Y de a poquito, a medida que van registrando, a ver qué pasa con esa zona. Fíjense si lo que están sensando en esa parte ahí del abdomen, costillas y demás, les repercute en alguna otra parte del cuerpo. Por ahí, al meter mano acá, alguno empieza a bostezar más, empiezan a sentir que meten mano acá y hay como un reflejo medio inconsciente que va como hacia el pecho garganta y se sienten que se les está acá atragantando acá en la garganta algo. Si sienten que al meter mano ahí en el abdomen va hacia la pelvis. Si aparece algún registro de sensaciones, algún registro emocional, no hace falta que lo cuenten, simplemente para prestar atención a que pueden estar pasando cosas. Por ahí meten mano ahí en las costillas y sienten como más tensión en la pelvis, ingle. Excelente. Bueno, muy bien. Y después de todo esto, vuelvo a estirar brazos, vuelvo a estirar piernas, caderas, sientan que de poquito, como que todo el cuerpo. Ahí va, se va desperezando. Piernas, caderas se estiran para un lado, tronco, brazos se estiran para el otro. Ah, excelente. Bueno, muy bien. Y eso, hagan de nuevo movimientos los que les surja, hacer si quieren hacer torsiones, si quieren desperezarse, si menos dormirse, por ahora no los voy a dejar, pero el resto hagan como los movimientos de nuevo que les surja, hacer eso. ¡Guau! Está buenísimo. Sí, sí. Bueno, eso va de jugar, viste que a veces te aparecen ganas de jugar, Marcos, con el cuerpo. Está buenísimo eso. Está recontra bueno. No, pasó mi hija que se iba a bañar. Ah, bueno, no la vi, pero te vi el movimiento ese de rotación y está bueno, viste que aparecen como cosas. Está bueno. Bueno, listo. Muy bien. Despacito, cuando puedan, van a rotar hacia un lateral con cuidado, cada uno a su tiempo. No se aceleren, se van a ir reincorporando lentamente y vamos a hacer esto, porque se cumplió la primera hora. Generalmente tenemos históricamente un pacto a la hora, hacemos 5 minutos de break para ir a buscar, para ir al baño, lo que necesiten, y en 5 minutos nos volvemos acá a encontrar, que ahí sí, ya va a estar Juan con la presentación y vamos a empezar a ver anatomía. Nos vemos en 5. Ok. Chau, chau. Ahí va. Seguimos.
Bueno, Eh, Juan, ahora sí. para que la tengo a mano, pero como no lo hago del año pasado, ya no me acuerdo. Compartir, ¿Viste? para Sí. compartir cualquier. Perdón, pero. No, no, tranqui. Si no, yo, espera, acá creo que la tengo. No, no, es que la tengo, pero no me la está mostrando para compartirla y no sé dónde buscarla porque la computadora es nueva y tiene otro Windows y soy un poco analfabeto tecnológico, lo voy a decir. Espera, espera. Espera, acá la tengo. Espera. Tiririrín. Voy yo. Dale, dale. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan todos? Sí, Perfecto. Sí. ahí se ve. Bueno, la idea es ir un poquito por todos los aparatos de la anatomía. Entiendo que hay mucha diversidad aquí. Hay gente que va a tener mucho más conocimiento por su profesión y otros quizás están un poquito más lejos del conocimiento y se les va a hacer un poquito mucha información. Así que vamos a ir de a poquito, ¿sí? Pasa una, por favor, Dale. Nacho. Ahí está. Bien, siempre hay un objetivo en la clase, en este caso, bueno, nos estamos introduciendo en la anatomía y obviamente la importancia que tiene la terapia que estamos intentando aprender. Eh, Hay niveles de organización en el cuerpo y la idea es que para los que por ahí tienen menos formación en anatomía, entendamos hablar lo mismo, ¿no? La misma terminología, ¿sí? Pasa otra. Paso. Esa filmina anterior nos mostraba cómo se estudiaba la anatomía hace muchos años, perdón, por eso la había puesto. Pero bueno, quería llegar a esto, ¿no? Lo que vamos a tratar de ver un poquito es anatomía descriptiva, topográfica, de superficie, neuroanatomía, más sobre el final. Y como ven, existen muchos tipos de anatomía, del desarrollo, patológicos, anatomía clínica, quirúrgica. La idea es que las que están en negrita, de alguna manera las vamos a repasar un poco. ¿Sí? Paso. Esto es lo que sería la anatomía comparada. Los animales en general son individuos que tienen diferentes características, pero inclusive nosotros los humanos cuando nombramos sus huesos, los nombramos con los mismos nombres, ¿sí? A veces tienen alguna vértebra de más, como el perro que tiene más lumbares, pero en general las escápulas son escápulas o omóplatos y el fémur es fémur y así lo manejamos. Seguimos. Bien, siempre es importante empezar con una definición. Es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo o del organismo humano, ¿sí? Y ese origen de la palabra viene del griego, ana, separar, y termein, cortar, que es lo que hacían en la primera imagen para poder aprender la anatomía. En general, la anatomía, pasa la imagen, en general la anatomía se estudiaba en animales por una cuestión religiosa, no se podían tocar los cuerpos hasta que hace unos siglos atrás, bueno, eso se sacó y se empezó a tocar el cuerpo humano real y se pudo conocer mucho mejor la anatomía. Siempre, como les dije antes, es necesario que hablemos el mismo idioma, con lo cual es necesario consenso, ¿sí? Y que hablemos lo mismo. Generalmente la anatomía siempre se basa en el espacio y utilizamos una posición que arbitrariamente decimos que es la posición anatómica, que es la que sigue, Nacho. Bien. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si yo digo que algo es anterior, es anterior. Si yo tengo una persona, por ejemplo, en posición
común, normal, o que va mucho al gimnasio, el dorso de la mano da hacia adelante, entonces ese dorso sería anterior y no es así. Por eso hablamos de una posición anatómica donde la palma es anterior y eso a la hora de aprender las estructuras anatómicas en el cuerpo es importante que estemos todos de acuerdo que esta es la posición que utilizamos. Lo que más se modifica de una persona de pie son los miembros superiores que toman esa posición especial. ¿Sí? Pasamos. Cuando hablamos de planimetría o tener en cuenta los planos del cuerpo, es para lo mismo, ¿sí? Para poder ubicarnos anatómicamente en el cuerpo. Pasa la otra, que tenemos la imagen de los diferentes planos que dividen el cuerpo en diferentes situaciones, anterior y posterior, izquierdo y derecho o superior e inferior. Paso. Bien, términos. Esto en los libros de anatomía se ve mucho. Ahora, en el año 98 hubo un cambio importante. Se logró saber que más o menos manejábamos 70.000 nombres diferentes y era mucho. Entonces, en el año 98 se hizo una nueva nomenclatura anatómica y se quitó nombres, sobre todo los nombres propios. En Sudamérica utilizamos bastante la vieja nomenclatura todavía, pero estamos cerca de cumplir los 30 años de que se cambió la nomenclatura y todavía en Sudamérica el 50% o el 40% utiliza nomenclatura vieja. Por ejemplo, hablar de algo que es lateral, ¿sí? Antes se utilizaba más la palabra externo, lo vamos a tomar como sinónimo, lo mismo medial se utilizaba la palabra interno, ¿no? Era lo que estaba más cerca de la línea media del cuerpo. Craneal o superior, caudal o inferior, ventral para cuando hablamos algo que está delante, dorsal algo que está posterior. En general la palabra profundo y superficial para lo que está dentro del cuerpo también a veces se utiliza el externo interno, pero ahí ya empieza a haber confusiones. Y proximal, lo que se encuentra más cerca de la línea media, distal, lo que se encuentra un poquito más alejado. Pase. Cuando hablamos de anatomía topográfica, esta es una imagen que usan mucho por ahí hoy en todo lo que es estética. Hoy están trabajando, por ejemplo, los odontólogos, tengo una prima odontóloga, están trabajando haciendo trabajos de estética en la cara, porque ellos tienen jurisdicción sobre la misma legalmente y utilizan mucho la topografía de la cara, por ejemplo, pasá. También topográficamente podemos dividir al cuerpo, como hoy mencionaba Nacho, tórax, abdomen y la línea media que lo separa. Es muy interesante entender que el diafragma, hoy hablaban de la tensión, ¿no? Nacho, ahí del lado derecho seguramente puede ser que hayan sentido más tensión, porque generalmente tenemos el hígado, que es un órgano más grande, del lado izquierdo tenemos el vaso, es un órgano más pequeño. He tenido la posibilidad de recibir un paciente con los órganos al revés. Tenía el hígado del lado izquierdo, sí, pasa, es una paciente normal. Me lo avisó antes que la trate y son cuestiones que pasan, pero lo más interesante es que nosotros pensamos que las costillas dividen realmente el tórax del abdomen y el que divide el tórax del abdomen es el diafragma y el diafragma tiene forma de paracaídas, ¿sí? Como si fuese un paracaídas, está más alto de lo que a veces podemos imaginar, mucho más cerca del corazón y de los pulmones. Pero ese diafragma es dinámico y se mueve entre 16 y 20 veces por minuto, donde desciende justamente empujando hacia abajo los órganos. Pasamos. Aquí podemos ver más sobre la topografía, cómo podemos dividir zonas por diferentes motivos. Arriba en la cabeza por zonas relacionadas con los huesos, o la nuca a nivel del cuello, o a nivel de extremidades superiores. Generalmente nosotros le decimos brazo, pero estamos hablando de la extremidad superior, y brazo es solo lo que está entre el hombro y el codo, antebrazo y mano. Todo esto lo tienen claro. Pasamos.
Bien, acá empezamos a hacer algunas diferencias sobre los sistemas y los aparatos. Entonces, para eso vamos a hablar de una definición que dice que los sistemas son un grupo de órganos asociados que comparten la misma función y están formados por el mismo tejido. Esa es la predominancia. En cambio, un aparato es un grupo de sistemas que desempeñan una misma función, pero formados por diferentes tejidos. Pasamos que tenemos un cuadrito que por lo menos podemos dividir de esta manera los sistemas como el óseo, el muscular, el tegumentario, el linfático, nervioso. En algún momento tenía el sistema endocrino ahí, pero quizás desde el punto de vista técnico no es tanto un sistema, ¿sí? Después vamos a ver por qué. Y aparatos, podemos hablar del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, el aparato excretor para lo que es la excreción urinaria, reproductor y el aparato locomotor, que involucra muchos de los sistemas que hemos visto antes. ¿Pasamos? Bien, vamos a hacer un repaso por los diferentes aparatos. El aparato digestivo sabemos que tiene una función relacionada con la trituración, transporte, deglución, absorción de todo lo que nosotros comemos, ¿sí? Pero también tiene como función sacar de encima metabólicamente lo que no nos sirve, los desechos, ¿sí? Podemos hablar del anatómico que está compuesto por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano, en ese orden, de arriba hacia abajo. Cuando hablamos de faringe, involucra generalmente dos zonas de la faringe, no las tres, la bucofaringe u orofaringe y la laringofaringe, lo cual le da una relación interesante. Y lo muy interesante que digo siempre sobre el aparato digestivo a tener en cuenta, difícil entenderlo, pero tenemos 7 metros como mínimo de aparato digestivo de una punta a la otra, ¿no? Un poco mucho. Todo ahí envuelto y cubierto por un gran tejido conectivo que ya se lo denomina órgano, que se denomina peritoneo, ¿sí? Y también podemos tener en cuenta que posee órganos accesorios a nivel abdominal, como el hígado y el páncreas, y a nivel bucal, como las glándulas salivales, y también podríamos incluir aquí los dientes. Pasa, Nacho, por favor. Bien, una imagen donde podemos ver ese aparato digestivo, ¿sí? Bueno, si yo marco no se ve, ¿no? Con el mouse. No, la boca, ¿sí? Espera que te marco. Arriba marca la boca y ahí hacia atrás se encuentra la faringe, ¿sí? En la línea media. Y ahí va bajando hasta la zona de cuello, más o menos, a nivel de C6, C7, las vértebras C6, C7, cambia de nombre para llamarse esófago. Un esófago que está a nivel cuello, cervical, un esófago a nivel torácico más largo y una pequeña porción de esófago a nivel abdominal antes de llegar al estómago, a la otra porción. Pasamos. Luego el intestino, obviamente, los chinchulines. Bien, ahora estamos haciendo un recorrido general, ¿no? Por estos aparatos. El aparato respiratorio, que sabemos que tiene como función hacer el intercambio gaseoso entre el exterior y el interior del organismo. Este sistema respiratorio también tiene sus componentes, que está formado por las fosas nasales. La faringe la pasan dos de sus porciones, la nasofaringe y la orofaringe, para después ingresar directamente a la laringe, pasar a la tráquea, a los bronquios y a los pulmones. Y acá el diafragma, que es el límite real entre el tórax y el abdomen, es el músculo inspiratorio principal, es del cual dependemos. Siempre cuento que en un momento me tocó hacer un poquito de terapia intensiva y me acuerdo un paciente que, sin conocerse la causa, por lo menos en ese momento de la parte médica, tenía una parálisis del hemidiafragma. O sea, la mitad del diafragma paralizado. Seguramente porque su inervación, el frénico, estaba alterado por algún motivo, pero esta persona estaba con respirador artificial. Ya con medio diafragma no podía respirar solo por su cuenta de una forma
efectiva. Pasamos. No sé si alguna vez le pasó a la chica que trabajó en terapia intensiva, si está y si está escuchando. No, no, ¿no está? Sí, sí, está ahí Adri. Claro. Lo tenía mudo. Sí, ha pasado y se dificulta bastante el tratamiento también en cuanto a eso. Bien, yo la verdad lo había vivido con sorpresa. Trabajé mucho en el hospital italiano como kinesiólogo motor, pero Ajá, no he estado en terapia. Igual esto me pasó más de estudiante del último año haciendo pasantías, ¿no? O lo sí. que se llama cursando las materias en hospital. ¿Vos te recibiste en UBA, Adriana? No, en la UNER, en Entre Ríos, y Ya, sí, trabajé sí. muchos años en Buenos Aires en el español. En el Ah, mira. italiano también fui, pero a cubrir guardias. Bueno, no los distraemos con esto, pero bueno, siempre me resulta interesante el laburo que hacen en respiratorio, aunque no ha sido mi Sí, es dedicación para fascinante. nada. Sí. Bien, dentro de este aparato respiratorio, bueno, como dijimos antes, ahí pueden ver una imagen. La tráquea nace a nivel del cuello también, muy cerca de como sería el esófago, con la diferencia que no atraviesa todo el tórax, sino que llega más o menos a la altura de la cuarta vértebra dorsal, donde se bifurca y forma los bronquios, que va a tener tres del lado derecho y dos del lado izquierdo para ir a los diferentes lóbulos pulmonares y llevar el aire que ingresa. ¿Sí? Pasala. Para lo que sería, voy a hacer una pequeña aclaración del diafragma, porque me parece que por ahí obviamente los kinesiólogos, los profesionales de salud, esto lo tienen bien claro. El diafragma es un músculo que normalmente eh, lo que hace es cambiar las presiones, ¿sí? Cambia las presiones, es decir, está por debajo de los pulmones. Nosotros lo contraemos conscientemente y el diafragma desciende, haciendo más negativa la presión dentro de los pulmones y eso hace que automáticamente el aire, que tiene una presión más positiva afuera, ingrese a los pulmones. La expiración sería pasiva, sería dejar de contraer el diafragma. Perfecto, ahí Nacho poniendo la línea roja. Es decir, nosotros tenemos presión positiva a nivel del abdomen, presión negativa, o en realidad tenemos una presión igual que el ambiente en los pulmones, que obviamente cuando el diafragma baja se lleva a las pleuras, cambia esa presión, la hace más negativa, y ese es el método en el cual nosotros respiramos. Bueno, los kinesiólogos respiratorios lo saben muy bien, miramos el pecho, no lo soy, pero cuando veíamos a alguien que de las costillas se le contraían, o entre las costillas, los intercostales se contraían, es porque estaba buscando la forma de ayudar al diafragma, ¿no? Porque tenía problemas respiratorios. Tiraje intercostal, como le dicen, ¿verdad? Pasamos. Ahora sí nos metemos en el aparato circulatorio. Bueno, tenemos un osteópata acá, la ley de la arteria es fundamental, ¿no? Para nosotros en osteopatía, o por lo menos fue la que más me interesó de las 4 leyes de la osteopatía y la que más bolilla le damos. El aparato circulatorio, los órganos que se encargan de distribuir lo que los otros dos aparatos antes que vimos hacen ingresar al cuerpo. ¿Sí? Para que llegue a todos los tejidos del cuerpo. El aparato circulatorio lleva el oxígeno que le da lo que trajo el aparato respiratorio, y el aparato circulatorio lleva los nutrientes que le dio el aparato digestivo. ¿Estamos? Entonces esto nos lleva a tener que llevar a cada una de nuestras células el oxígeno y los nutrientes para que nuestras células tengan todo lo que necesitan, desde las células nerviosas como las células musculares o de tejido conectivo o de tejido epitelial, que son los 4 tejidos básicos que tiene nuestro organismo. ¿Sí?
Obviamente este aparato circulatorio está conformado por un componente principal, que es el corazón, que tiene 4 cavidades, las arterias, que son todas aquellas que salen del corazón, las venas, que son todas aquellas que llegan al corazón, y los vasos linfáticos, que suelen terminar en el sistema venoso, y nos traen no solo la linfa de todo el cuerpo, lo que se encuentra en el tejido intersticial. Yo voy usando estas palabras a propósito, ¿no? Sobre todo para los que por ahí no lo manejan tanto, sería todo lo que se encuentra entre células, que viaja, líquidos o sustancias que pueda llegar a haber, que viajan al sistema circulatorio para tener también una forma de poder salir del cuerpo. Los linfáticos también llevan parte de lo que entra en el aparato digestivo también. El kilo también lo llevan a el sistema circulatorio o a este sistema de bombeo circulatorio, ¿no? Pasamos una imagen esquemática de nuestro sistema con el corazón principalmente, y en esa imagen no tenemos esquematizado la parte linfática, pero terminaría a nivel de las venas, en los ángulos yúgulos subclavios. ¿Te animás a marcarlos, Nacho? La... Estás probando, ¿eh? Ah, no, pero es fácil. La yugular es la que baja de la cabeza, Sí, donde se sí, une ahí, los ángulos yúgulos, pero en azul, al azul, al azul. acá. Al azul porque es la parte venosa, ahí es donde termina eh, la gran vena linfática y del otro lado termina el conducto torácico. Exacto. Igual todo esto lo vamos a repasar un poquito. Y acá están las Pasamos. clavículas. Y acá están las clavículas, digo. ¿No? Perfecto. Muy bien. Sí, sí. Y ahí tenemos una entrada muy importante, el diafragma torácico. Para los osteópatas nosotros lo censamos, tratamos de ver cómo está esa tensión en esa zona, para que todo lo que pasa por el cuello. Les puedo asegurar que en anatomía, cuando te tomaban cuello, tenías mucho para decir. Cuello tiene mucho sistema nervioso que sube, pasa para arriba, para abajo, el sistema simpático por la cadena, tenemos pares craneales como el vago, el frénico, plexo cervical, arterias y venas que suben y bajan de la cabeza al cuello a la parte torácica. Es muy interesante la anatomía del cuello y este sector que estás marcando, las clavículas con la primera costilla y la primera dorsal, marcan una especie de diafragma. Hay tejidos que envuelven a los músculos del cuello que se continúan con tejidos conectivos de la zona posterior del esternón, que llegan hasta el diafragma, que la verdad que se trabaja mucho sobre esto. ¿Pasá? Y ahí también está el plexo braquial, ¿no? Justo. El plexo braquial sale también del cuello hacia los brazos, sí. Ok. Pasa por abajo de la clavícula. Bueno, llamamos al aparato excretor al conjunto de órganos que se encargan de la producción de orina, con el fin de eliminar desechos nitrogenados del metabolismo que genera nuestro cuerpo. También se encarga de la regulación osmótica que pueda llegar a tener nuestro cuerpo. Generalmente está formado por riñones, cálices, pelvis, renal. Esas son cosas que están dentro del riñón, ¿sí? Prácticamente la pelvis está en la primera parte que sale, los cálices están por dentro. Los uréteres, ahí sí tenemos dos conductos que viajan de los riñones hacia la vejiga, llegan a la vejiga y luego viene la uretra, diferente en el hombre y en la mujer, por la forma de sus órganos sexuales, pero es por donde saldría básicamente la orina. Cabe destacar, siempre me gusta destacar, que los riñones son un gran filtro, un gran filtro. Y para que ustedes se den cuenta que son un gran filtro, les voy a decir, ¿cuánto piensan que con cuánto de lo que pasa por los riñones se genera la orina? ¿Alguien lo sabe eso? ¿Lo escuchó? De todo el Ni idea. líquido que hay en los riñones, ¿cuánto pasa a ser orina? Pregunta de examen esto, quiero que sepan. No sé.
¿No? ¿Nadie lo escuchó nunca? Se Yo lo calcula que escuché. un 1%. ¿Cuánto? Un 1%. ¿Nada más? ¿Vieron? Parece muy poco. En realidad, el riñón es un gran filtro. Genera orina, sí, genera orina. El 1% es orina, porque tiene que sacar cosas del organismo. Está todo el tiempo recibiendo sangre el riñón. Las arterias renales son grandes. Cuando uno las ve en los preparados, son grandes. Son grandes arterias. Poné la imagen que sigue, por favor, Nacho. Fíjense, ahí se ve en rojo la aorta que desciende y hay otras arterias, bueno, esquemáticamente, ¿no? Arriba, en el centro de la línea roja, Nacho, eso es el plexo celíaco. Son los vasos que van a entrar al peritoneo. Un poquito más arriba. Acá, espera que tengo. Eso que está ahí. Sí, pero espera Eso que. que se ve blanquito, más abajo, más abajo. Eso ¿Acá? que se ve blanquito ahí, Sí. no, en la roja. Espera. Por. En la arteria roja, arriba de todo, a un dedo, a un través de dedo del borde superior de la arteria, Sí. hay, eso blanquito que se ve ahí es el tronco celíaco. Esos serían las tres arterias que salen hacia el peritoneo, que en esta imagen no está, para ir a irrigar eh, estómago, hígado y toda la parte superior. Y vean que las que van a los riñones son bastante anchas, ¿se dan cuenta? Igual que las venas, son muy anchas. ¿Sí? Las que van derecho a los riñones, que están ahí, esas. Esas son anchas, o sea, mucha sangre va hacia los riñones para que los riñones hagan su filtrado y su trabajo. Después más abajo se ven las arterias gonadales, le voy a decir, porque no sabemos si es hombre o mujer, que serían esas que salen en diagonal para abajo, que son chiquitas, que serían las permáticas o ováricas. No, esas son las ilíacas, más chiquitas arriba. ¿Esta de acá? Esas son ilíacas. Son donde se divide. Esa de ahí. Esas son, ven que son finitas, es decir, cuando uno compara, cuando ven el preparado, el tamaño de las arterias, también puede hacer alusión a las funciones, ¿sí? Que tiene. Pasamos la que sigue. Bien. El aparato reproductor es lo que asegura la continuidad de la especie. Lo tienen casi todos los animales, por supuesto, o todos. Y en el caso del humano se necesita de ambos sexos para que ocurra, por lo que existe un aparato reproductor femenino y uno masculino. Pasamos. Ahí tenemos un cuadrito comparativo para que podamos tener en cuenta quizás los órganos que forman a estos dos aparatos. El femenino tiene las gónadas, que son los ovarios, ¿sí? Las trompas de falopio, el útero, la vagina, con sus órganos sexuales externos, como por ejemplo la vulva, y en el caso masculino está formado por los testículos, por el conducto deferente, la vesícula seminal, la próstata, que podría entenderse como un órgano accesorio, y el pene, que bueno, sería parte de donde pasa la uretra que antes vimos, eh, del aparato excretor, ¿sí? En el caso de la mujer, obviamente el aparato, la uretra es más pequeña, ¿sí? Por ese motivo. Pasamos. Una imagen que, bueno, la habrán visto muchas veces, donde se ve el útero en la línea media, las trompas hacia los lados, que llegan a casi tomar contacto con las gónadas, que son esos ovarios que están ahí marcados están escritos, ¿no? Como ovarios. Paso. Cuando hablábamos del aparato reproductor masculino, ahí tiene los testículos, el conducto deferente es ese conducto que asciende desde el testículo, da una vuelta por atrás de la vejiga, para llegar a la zona donde se encuentra la vesícula seminal y la próstata. Y se ve la vejiga con la uretra viajando por dentro del pene, ¿sí? Así que con esto pasamos el aparato reproductor masculino. Pasamos.
Bien. El aparato locomotor, ¿sí? Está formado por los huesos, articulaciones, músculos, arterias, nervios, ¿sí? La esplancnología es el estudio de las vísceras que están relacionadas con todos los aparatos que vimos antes. Lo puse acá porque después se puede entender también cómo los órganos influyen sobre nuestro aparato locomotor, ¿sí? Porque muchas veces, quizás, por ejemplo, desde el punto de vista mecánico, si uno tiene una persona que tiene una inclinación lateral y tiene algún dolor, uno puede pensar que esa posición es antiálgida para evitar el dolor. Y también desde el punto de vista visceral podemos pensar que esa posición está protegiendo una víscera, ¿sí? Que está teniendo un problema y prefiere estar más comprimida, ¿sí? Eh, Desde el punto de vista, por lo menos en la osteopatía, y lo vemos fuertemente también en el consultorio, las afectaciones pueden ser desde el aparato locomotor hacia la víscera o puede ser desde la víscera hacia el aparato locomotor. No siempre tenemos un problema que empieza en el aparato locomotor. Y yo diría que por jerarquía, la mayoría de las veces es al revés. Comienza en la parte interna del cuerpo. Pasamos. Bien. El esqueleto, ahí tenemos una imagen, generalmente está formado por un esqueleto axial y una pendicular. La pendicular, hablamos de los apéndices, estamos hablando de las extremidades, superiores e inferiores. Paso. Bien, acá, Nacho, donde lo estaríamos metiendo en los sistemas, ¿verdad? Sí, si querés, ¿te parece Yo creo dejarlo que por acá? llegamos, si quieren. ¿Cómo están hasta acá? Muy básico. Es Bien, bien. una introducción, ¿no? De la anatomía. Después vamos a ver un poquito más. ¿Cómo están? A ver, la idea de esta primera parte es hacer una introducción, sobre todo para los que por ahí no están tan familiarizados con, como decía Juan hace un rato, con... Espera, que voy a sacar la presentación, así nos vemos. Después de última volvemos. A ver, un poco la idea de esta primera clase es hacer una intro para los que no estaban familiarizados con conceptos anatómicos y por ahí con terminología muy, muy técnica. Vamos a empezar a charlar de eso. Juan hizo una descripción un poco de todo lo que vamos a hacer doble clic en lo que viene después en las clases. No es que, bueno, esto quedó ahí. O sea, la idea es que ahora vamos a ir avanzando con, digamos, doble clic en cada una de estas partes, sobre todo las que más nos interesan en TPH, que tiene que ver con toda la parte de, bueno, huesos, sistema locomotor, parte de los sistemas también de circulatorio y demás. Vamos allá a ver sistema nervioso, digamos, vamos a ir como haciendo doble clic en eso, pero cómo vienen con esta parte. Los términos, a algunos les resulta como extraños. No sé, yo ahí escuchaba a Juan con algunas cosas, no sé, medio técnicas y por ahí, no sé si, cómo vienen con esa parte. No, a mí los términos No me me suenan resulta. porque los vi Sí. hace 35 años más o menos, pero es como Sí, también es un que, poco un nada, recuerdo. anatomía vi hace muchos, muchos años y bueno, sí, todo lo que dijo, o sea, lo escuché nombrar, pero no necesitaría profundizar como para volver a... Sí, obvio. Bien. Bien, la idea justamente es un poco esa, ¿no? Hacer una introducción y profundizar. Te escuchamos, Laura. No, que para mí es mucho más lejano porque yo sí vi algo de anatomía fue en la secundaria, porque yo no me dediqué nunca más a partir de salir de la secundaria, mi formación es en educación y no la vi nunca, así que no me es familiar los nombres, pero hasta ahí, digamos, básico. Bueno,
La idea es que se comprenda, que entiendan, que por ahí, como dijo Nacho, va a haber un pequeño examen al final, como para que vuelvan a repasar y les quede la información y puedan aprovecharla para el curso, ¿no? Así que, por ejemplo, en la próxima veremos un poco más de los sistemas y quizás nos metamos un poquito más en cómo se llaman esos huesos que forman la columna, que forman el cráneo. No es que el problema de la anatomía siempre va a ser el mismo, no es difícil, es mucho. Difícil es No, química, sí, sí, difícil obvio. es química, ¿verdad? Hay huesos y músculos y lo tengo muy incorporado por lo que hago yo, pero después en la parte de los aparatos lo vi y bueno, quedó ahí. Se pierde. Seguro que los que son kinesiólogos la tienen re clara, pero bueno, Yo creo que a los kinesiólogos, a los osteópatas los estoy aburriendo, bueno, Sí. están por respeto. Pero bueno, seguramente tendrán que recordar algunas cosas que cuando profundicemos un poco les va a venir recuerdo y les puede llegar a servir igual. después bueno, ya después vamos a cambiar los roles cuando pasemos a la parte de la clase. Por supuesto, ahí es donde los profes nos enseñan un montón, seguro. Pero bueno, Bien, Bueno, si querés que sigamos con lo que queda, dale, quedan 15 minutos. Digo, ¿llegamos? sí, sí, O sí, yo creo que avanzamos sí. hasta donde llegues y después de última lo seguís la semana que viene. Hacemos algún sistema. Me gustaría, como vos decís, también que interactúen, pregunten y bueno, vamos con el sistema óseo Dale. a mostrar un poco, ¿sí? En general, en la osteología estudiamos cómo son los huesos y tenemos en cuenta a veces las clasificaciones, cómo se clasifican según su tamaño, por ejemplo, se clasifican en largos, aquellos que predominan largo por sobre el ancho y el espesor, se clasifican en planos, aquellos que predomina tanto el largo como el ancho, pero no el espesor, y cortos aquellos que no predomina nada, es decir, todos tienen como la misma o muy parecida, tanto el ancho, el largo y el espesor, parecido el tamaño. Y después están los huesos irregulares, ¿sí? Hay algunos, sobre todo las vértebras, que tienen un poquito de cada uno. Funcionalmente, quizás los huesos largos funcionan más de palanca, los huesos planos protegen, como las escápulas atrás de los pulmones, o los ilíacos a toda la parte pélvica. Las costillas, si bien son huesos largos o alargados, en conjunto forman algo que protege el tórax. Y los huesos cortos están más preparados para soportar peso, ¿sí? Eh, Así que por eso tenemos esos huesos irregulares en la columna, que tiene una parte que es corta como el cuerpo, pero después tiene apófisis, que son prolongadas, o láminas que protegen junto con el cuerpo a la médula espinal. Pero básicamente esto es parte del estudio de los huesos y las formas tienen que ver con sus funciones. Pasamos. Pero los huesos no solo tienen una función relacionada a mecánica, ¿no? También tienen la función, por ejemplo, de formar las células de la sangre. Eso que ven ahí es un fémur que está con un corte frontal, como se le dice a ese corte, donde se muestra que hay una cavidad adentro de ese hueso, se llama cavidad medular, donde encontramos algo que denominamos la médula ósea, que nada tiene que ver con la médula espinal, que es parte del sistema nervioso. La médula ósea es esa médula que se encuentra principalmente en los huesos largos y que se encarga de formar las células de la sangre. Y hay otra función muy importante que poseen los huesos, que es el depósito de calcio que necesita el organismo. Por eso, cuando tenemos una alimentación que no nos favorece, el cuerpo necesita calcio para las contracciones. ¿Y dónde la va a ir a buscar? Porque el calcio en sangre tiene que ser constante. ¿De dónde lo va a buscar? Los huesos. ¿Sí? Pasamos. Acá tenemos un ejemplo de huesos planos. El omóplato o escápula, es un hueso que está en la parte posterior de las costillas, del tórax, y generalmente tiene funciones también de palanca, no es que porque es plano tiene solo función de protección, sino que también, como ven, tiene apófisis
y estructuras que sobresalen, como ese dedo semiflexionado que se llama apófisis coracoide, o la espina que está atrás, donde recibe mucha musculatura. Y arriba, en la cabeza, tenemos el cráneo, que está formado por huesos planos también, que protegen a una parte de nuestro cuerpo muy importante, ¿no? Que es el encéfalo. Pasamos. Podemos ver en ese esquema que es una mano, ¿sí? Algunos huesos cortos, los huesos del carpo, hacia arriba se ve el radio, hacia afuera el cúbito, en este caso más hacia el borde externo de la imagen, aunque está del lado interno anatómicamente, y 8 huesitos ahí pequeños que no predomina ni el largo, ni el ancho, ni el espesor en general, y están ahí para soportar el peso de las diferentes de las diferentes cosas que hacemos con la mano, que no es tanto y no son tan grandes estos huesos como los del pie, que soportamos el peso del cuerpo, ¿no? Paso. Bueno, dentro del sistema de articulaciones entendemos que es la unión de dos huesos o más, y tenemos una clasificación un poquito más compleja, pero podemos decir que las podemos llamar móviles, semimóviles o poco móviles. Yo digo poco móviles, pero por ahí algunos libros dicen inmóviles. La osteópata me entiende. Nosotros sentimos movimientos en huesos y en esas articulaciones, o tratamos de sentirlos para poder trabajar sobre ellos. Entonces siempre un pequeño movimiento poco perceptible y mínimo existe. Los nombres que están ahí, diartrosis o sinoviales, anfiartrosis o cartilaginosas, y sinartrosis o fibrosas son más técnicos, ¿no? Y ahí podemos ver que las extremidades predominan las articulaciones con más movimiento, las semimóviles por ahí en la columna vertebral, y las que menos se mueven a nivel de el cráneo y la cara o la cabeza, podríamos decir. Paso. Una imagen de una articulación sinovial, no sé si entienden la imagen, pero eso es lo que nosotros llamamos la ATM. Articulación temporo, por el hueso temporal que se encuentra a nivel craneal, mandibular por la mandíbula o maxilar inferior que se encuentra a nivel de la cara. Y esa articulación es doble porque de un lado y del otro la tenemos, ¿sí? Si se ponen, vamos a hacer algo técnico, pónganse los dedos índices adelante del agujero auditivo. Abran la boca. ¿Se mueve algo abajo de sus dedos? Sí. Se mueve el maxilar inferior por su cóndilo, y fíjense en la imagen, lo que está pasando es lo que ven en la imagen. O sea, en la primera imagen con la boca cerrada, el cóndilo se encuentra en la imagen A, y en la imagen B se encuentra cuando ustedes están con la boca abierta. ¿Sí? Ahí se ve como el pterigoideo externo, que es ese, o el pterigoideo lateral, ese músculo que está marcado ahí, es el que lo proyecta hacia adelante para poder generar esa apertura, ¿sí? Que no tiene mucha musculatura que la tenga que llevar porque va a favor de la gravedad, ¿no? ¿Vieron cuando ven a uno que se quedó dormido en el colectivo? ¿Cómo tiene la boca? Saquemos la saliva que se le cae de costado. Eso. Pasamos. Esta es una imagen de las anfiartrosis o cartilaginosas muy característica, donde tenemos un ligamento interóseo que se lo conoce como disco intervertebral, y podemos ver cómo la presión hace que es como un resorte, ¿no? Que tiene ahí, como que sea, si yo hago una presión, como que se achica, pero después si la suelto, se agranda. Esto es importante para el trabajo que hace Nacho. Me parece que es muy importante entenderlo, ¿no? Porque cuando nosotros nos estiramos, cuando nosotros hacemos ejercicios de estiramiento, justamente lo que le estamos dando es un poquito de respiro a esas articulaciones, y los músculos están generando una especie de disminución de la presión, sobre todo cuando trabajamos en una colchoneta tirada en el piso, a diferencia de lo que hacemos todo el día,
caminando, sentados o parados, donde tenemos una presión en esas articulaciones y sobre todo en la zona lumbar, que bueno, a nosotros los osteópatas nos trae mucho paciente, a los kinesiólogos también, sobre todo los que hacen motor, y a los profes de educación física, mucha satisfacción cuando pueden liberar esos dolores trabajando con sus alumnos, que no serían pacientes porque no van a buscarlos por una patología, pero seguramente las tienen, ¿no? Y los ayudan con el movimiento. Sí, acá está bueno. Pasamos. Acá está, espera, Sí. está bueno aclarar esto, ¿viste? Que porque, digamos, por ahí muchas veces vienen con casos de hernias discales y demás, y, y entender esto, que más allá de la hernia o la lastimadura en el disco, si logramos justamente ayudar a descomprimir, bueno, después te vas a meter en la parte más de columna y demás, pero no me quiero meter en eso. Pero digo, como un dato para que, digamos, por eso que decían hace un rato que es magia, digo, nada de esto es magia, digo, tiene toda una explicación atrás de anatomía, ya después más adelante vamos a ver también la fascia, el sistema nervioso y demás, pero hay como justamente esto, un trabajo también de la mecánica de funcionamiento que nosotros básicamente estamos buscando esto, que vuelva a haber como luz en esos espacios que naturalmente por diferentes motivos se tiende a comprimir, entre otras cosas. Una pregunta, por ahí Sí, es obvia, sí, pero para Karina. mí no sé si tanto. No, por favor. La diferencia de las dos imágenes, bueno, puede ser una que, bueno, que una persona que tiene comprimidas las vértebras por algún problema, o también puede ser que con el paso de la edad se vaya achicando Las dos cosas. ese disco. Las dos cosas. En realidad, vos pensá que el disco intervertebral es, primero que tenemos 22 discos intervertebral, porque tenemos Sí, 24 vértebras móviles, entre la 1 y la sí, 2 no hay disco, con lo cual tenemos sí. 22 o 23, no hice bien la cuenta, discos intervertebrales. Por eso yo, que tengo 53 años, ya no peso más 1,79 m. La última vez que entré al No me hospital dis. italiano, mido 1,78 m. Sí, ¿Sí? no dijiste no Ya peso. no puede ser. ¿Cuándo dejé el 79? ¿Sí? Y claro, se van desgastando con el Claro, tiempo, van perdiendo altura, sobre todo la zona lumbar, la zona cervical, que son las más móviles. ¿Sí? pero va Pero para quedando colmo, algo. no solo por la gravedad que tenemos encima y que está Sí, soportando todo el tiempo el cuerpo, sino también porque los músculos también generan una presión y si yo los sí. tengo siempre agarrotados, me generan más presión. Por eso Igual yo siempre, siempre digo, perdón, siempre queda algo. sí, 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 pero a veces algunos se deterioran demasiado y generan problemas, no Sí, siempre. sí, sí. Igual me acuerdo escuchar y ya estamos terminando con la filmina que sigue, pues son y 58, pero me acuerdo haber escuchado a alguien que dijo, sí, porque yo también tengo protusión discal y eso no, para mí no es una enfermedad, o sea, una protusión discal es algo normal y no es sinónimo de dolor. Cuando yo recibo un paciente y viene con una tomografía, con una resonancia, con la espalda hecha bolsa, el traumatólogo le echó toda la culpa a la columna. Y yo como osteópata no puedo echarle toda la culpa a la columna, porque hay cosas más importantes que pueden llevar a que exista ese dolor. ¿Sí? Ahora, los discos obviamente son estructuras importantes, ¿sí? Para la parte musculoesquelética. Por eso les decía antes, una posición antiálgida, no pensemos solo en el cuerpo musculoesquelético, pensemos en el cuerpo como una unidad y pensemos que jerárquicamente lo musculoesquelético para el cuerpo es el peón del ajedrez, es el operario de la empresa, es lo que menos le importa, porque el cuerpo biológicamente lo que más prioridad le da es a la vida. ¿Sí? Y los órganos generalmente tienen que ver con eso, y lo emocional también. ¿Me explico? Entonces, siempre que aparece un dolor en el cuerpo, yo trato de decir, lo primero que tengo que pensar es en lo emocional, después en lo visceral y después en lo musculoesquelético. Por lo menos es mi visión, ¿sí? La anatomía es el eje de todo esto, ¿no? Es como llevarle al mecánico el auto y que no conozca el motor, ¿sí? Lo tiene que conocer, pero tiene que conocer el funcionamiento y qué cosas son más importantes. ¿Y qué es lo más importante? ¿Sí? Obviamente,
la rueda, si no está pinchada, no va a andar el auto. Pero no es lo más importante para que el auto ande. Tiene que tener un motor funcionando en buen estado, cosas mucho más importantes, ¿sí? Creo que con la otra filmina estamos con un ejemplo para ver cómo es una articulación fibrosa o sin artrosis, o la que es poco móvil, o la pueden llegar a ver como inmóviles en algunos libros. Y ya después sería músculo. Sí, Claro, eso lo dejamos para la próxima clase. dale. ¿Sí? La próxima empezamos con un repasito de los sistemas y veremos un poquito de osteología más específica de la columna y de todas estas cosas, ¿no? Nos metemos un poquito más profundo. Bueno, esto que dijo Juan, eh, digamos, la parte emocional, que lo vamos a ver mucho más adelante, pero digamos, todo eso influye directamente sobre el sistema nervioso y un montón de otras cuestiones que ya lo vamos a ir decodificando también con el tiempo, pero, pero vamos a ir como tratando como de ir, como dicen, el elefante comiéndolo por pedacitos. Así que bueno, por ahora eso, que está bueno esto, ¿no? Que se queden con esta idea. Ahí me había preguntado alguien, ¿todas estas clases quedan grabadas, van a estar subidas a la plataforma? Entiendo que todos, de alguna ya todos entraron a la plataforma. Sí, pudieron ver el módulo, todos llegaron a ver eso, está todo. Sí, ok, bueno. Van a ver las presentaciones de Juan que están subidas ahí, y dentro de cada clase van a estar subidos también los videos de las clases. Y a medida que vayamos viendo otros temas y demás, probablemente también empiecen a aparecer material complementario de cosas que vayan surgiendo, o temas o cosas ahí que puedan como complementar lo que se va viendo en la clase. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas de esta parte? Nada. Yo discúlpame, tengo una consulta, pero no con respecto a lo que vimos, sino en la plataforma pareciera ser como que uno tiene que ir viendo y como que pasó eso. Hecho. Digamos, nosotros sí o sí tenemos que verlo para que quede registrado. Eso no lo entendí muy bien. No, no, eso es para ustedes si quieren ir ustedes Ah, haciendo el seguimiento y marcan como completado o no. Nosotros la verdad que perfecto. no, porque, digamos, a ver, sí, si no venís a la clase, está bueno que vayas viendo los videos de las clases. Está bien. Eh, Sí, eh, sí, no, pero me entró la duda por esto, porque a ver si lo teníamos que, en algunas formaciones que yo hice, sí o sí lo tenías que ver y te lo daba que una vez que lo veías, estaba, digamos, como que lo habías visto y bueno, era un registro para ellos, por eso te lo sí. preguntaba. A ver, por eso ya tenemos bastante carga horaria y cosas con venir a las clases. Ya está. O sea, yo soy o sea, la idea es Perfecto. que si vienen, digamos, tendríamos que tener toda la parte resuelta de vuelta. Si alguno quiere sumar algún complemento, alguna de las cosas que vamos viendo y demás, están subidas y van a quedar subidas siempre, con lo cual no hace falta que lo hagan todo. Ahí hablaba alguien de hacerlo como a la perfección. Bueno, ni en el cuerpo buscamos la perfección, ni en la cursada. Vamos a tratar de hacer siempre todo lo posible y que cada uno lo vaya customizando según lo que cada uno pueda, ¿sí? Sí, esto, como digamos, si tenemos que hacer como prioridades, traten de venir a las clases teóricas porque se van dando contenidos y demás, y por lo menos a una clase práctica, digamos, de poner el cuerpo en funcionamiento, ¿sí? Porque en realidad, un poco esto que hablaba al principio, la experiencia va a ser más rica, y el contenido teórico van a poner como darle sentido si empezaron a hacer la experiencia práctica, ¿no? Porque muchos de los que vamos a ver vamos a trabajar con casos prácticos, y mucho de lo que vamos a trabajar también es con cada cosa que les va pasando a ustedes. Y la teoría o el marco teórico conceptual va a estar sacando, bueno, todo este módulo de anatomía, pero que también pueden tener dudas anatómicas de cosas que les van pasando. Ahí Marcos decía lo del hombro, por ahí cuando empezás a ver anatomía un poco más en profundidad y las articulaciones y demás, por ahí vas a empezar a entender también, digo, vos y todos, ¿no? Pero cuando uno lo vive, decís, ah, ok, porque esto se acomodó, entonces lo podés poner más
como una mirada mucho más profunda a todo lo que fue pasando en ese sentir del cuerpo. Digo, para mucho de eso va a estar bueno esto justamente, que tengan como la propia experiencia, ¿no? Es más fácil, de vuelta, conceptualizar cuando hacemos la experiencia que quede solamente en una cosa teórica y ya. Una pregunta, Nacho. Gracias. Sí, Todo el contenido que está en la plataforma, esa Model, sí, después queda para siempre, uno puede entrar a mirar todos los contenidos las veces que uno quiera. No total. desaparece. No desaparece. Queda ahí subido Ok. y lo tienen disponible siempre. Yo te quería decir, Nacho, que yo no pude entrar, pero por ahí mañana me lo resuelven eso, ¿no? Sí, sí, después lo seguimos con Cande. Bueno, después lo vemos, porque no sé si hay un tema con el mail, bueno, ahí me estuvieron contando, pero después lo vemos. Sí. Bueno, son las 9:05. Quiero tratar de ser cuidadoso con los horarios de todos. Chicos, que descansen. ¿Pregunta algo que haya quedado dando vueltas? ¿No? Si no, acuérdense, No, o nos escriben directamente por Cande, y si ella no puede lo resuelvo, yo también, estoy atrás. Y si no, dudas de contenido y demás, lo pueden escribir, empezar a escribir en el grupo. Y bueno, nos vemos en clase. gracias. Muchísimas Que gracias. descansen. Gracias, Juan. Bienvenidos a Gracias, todos. importante. Que tengan hermosa noche. Chao, Chao, gracias. gracias. Chau, chau. Nos Gracias. vemos. Chao.